Historias de Jack. Empezamos. Nadie debería haber visto aquellos documentos, y sin embargo, todavía puedo oler el petróleo cuando cierro los ojos. Soy naturalista. Durante años he trabajado en proyectos de conservación marina. He medido el impacto de vertidos y he documentado cómo el ser humano pudre el mar sin darse cuenta. Siempre me consideré alguien racional, alguien que creía que todo lo que sucede tiene una explicación técnica. Pero desde hace un año, esa seguridad se ha ido desmoronando, lentamente, como una boya que se hunde sin hacer ruido. Todo comenzó con un mensaje que no debería haber abierto. Una noche, mientras revisaba correos rutinarios del trabajo, vi uno sin asunto, sin remitente, solo un archivo adjunto llamado deepextraction.rar. Lo lógico habría sido borrarlo, pero algo en mí me impulsó a abrirlo. Dentro solo había un documento de texto, sin imágenes, sin firmas, sin pistas, solo una dirección para acceder a un enlace de la Deep Web y una frase escrita en inglés: "If you really care about the planet, look here, but don't dig too deep". Me reí, pensé que sería una broma de mal gusto, pero al cabo de unos días, la curiosidad pudo conmigo. Preparé un viejo portátil, desconectado de mis redes personales, instalé un sistema anónimo y entré. El sitio era tosco, una interfaz negra con letras verdes, líneas de código que parpadeaban. En la parte superior, un título: Black Seas Archive. Había decenas de carpetas etiquetadas con nombres en clave: Blue Vein, Orion Cut, Silt Zone. Otras estaban organizadas por países, fechas, coordenadas y lo que parecían códigos de operaciones. En los metadatos de algunos archivos aparecían siglas que conocía bien: Petracore, Energy Best, North Coast Drilling. Empresas energéticas que oficialmente no tienen operaciones en aguas profundas del Mediterráneo. Y sin embargo, allí estaban sus nombres, junto a informes técnicos, registros de extracción y cálculos químicos que parecían demasiado precisos como para ser falsos. Abrí uno de los documentos, titulado Blue Vein Phase 3. Describía una estructura submarina de más de 400 metros de profundidad, con un sistema de perforación térmica diseñado para extraer petróleo de capas inferiores del lecho marino. Lo que más me llamó la atención fue un apartado de riesgos ambientales, que mencionaba algo llamado gas X23, un subproducto de la descomposición térmica del crudo. El texto señalaba que ese gas, al contacto con el agua, liberaba compuestos volátiles con posible efecto neurotóxico. Ninguna de esas sustancias aparecía en bases de datos científicas. Lo comprobé. No había ni una sola referencia al gas X23 en ningún lugar del mundo. Era como si alguien lo hubiera inventado o escondido deliberadamente. Entonces vi algo que me heló la sangre: las coordenadas. Estaban situadas a menos de 300 kilómetros de la costa de Túnez, justo en una zona que, según los registros ambientales, está declarada Reserva Marina Internacional. Ninguna empresa tiene permiso para operar allí. Decidí comprobarlo por mi cuenta. Una semana después zarpé en un barco de investigación junto a Raúl, un biólogo con el que había trabajado en varios proyectos de monitoreo costero. No le conté toda la verdad. Le dije que habíamos recibido informes de un posible vertido no reportado. Llevamos sondas químicas, sensores de gas y un pequeño dron submarino. Llegamos al punto marcado justo antes del amanecer. El mar estaba extrañamente tranquilo, con un brillo grisáceo que no recordaba haber visto antes. El aire olía a hierro húmedo. Cuando lanzamos las sondas, las primeras lecturas marcaron niveles altos de metano, algo habitual cerca de sedimentos antiguos, pero enseguida apareció una línea irregular en el espectro químico. Un patrón desconocido, una vibración electromagnética que ningún sensor supo clasificar. Pensamos que era un fallo técnico, hasta que el GPS empezó a perder señal. Intentamos recalibrar, pero el compás se desorientaba cada pocos minutos. Raúl, nervioso, bromeó diciendo que estábamos sobre un campo magnético natural. Yo no contesté. Mientras tanto, las sondas seguían registrando fluctuaciones de presión, como si el agua se moviera desde abajo,
respirando. Activamos el dron y lo enviamos al fondo. Durante los primeros 200 metros la imagen era estable, pero a los 350 empezó a pixelarse. Aún así, lo que captó durante los siguientes 20 segundos bastó para grabarse en mi memoria para siempre. Allí, bajo la negrura del mar, había una estructura metálica colosal, con tubos, válvulas y luces parpadeando débilmente. No parecía una formación natural ni una instalación abandonada. Estaba activa. En una de las paredes, el dron captó un logo corroído, pero legible: Petracore. Luego, la señal se cortó. El vídeo se guardó a medias, lleno de ruido digital. Intentamos repetir la inmersión, pero el dron no respondió. De vuelta a bordo, revisé las grabaciones en el portátil, pero algo extraño ocurrió. Los archivos se corrompieron solos y un mensaje de error apareció en la pantalla. Access denied, remote lock. Intenté recuperar la información sin éxito. Raúl me miró en silencio. Dijo que no deberíamos hablar de esto, que tal vez habíamos interferido en un área de pruebas militares. Al llegar al puerto, nos despedimos sin decir mucho más. 2 días después me escribió un mensaje. Jack, no sigas con esto. Es más grande de lo que crees. Nunca volví a verle. Su teléfono dejó de funcionar y su correo fue dado de baja. Intenté contactar con la universidad en la que trabajaba. Me dijeron que Raúl había pedido una excedencia y no habían vuelto a saber de él. Esa misma noche, cuando encendí mi portátil, apareció una carpeta nueva en el escritorio, sin nombre. Dentro había capturas de pantalla de mis propios vídeos, fotos que nunca llegué a tomar y un documento titulado Observation Log, Access Granted. Lo abrí temblando. Decía: el sujeto ha accedido al punto de extracción. Monitorizar comportamiento y exposición. No informar aún. X-23 en fase de dispersión inicial. No había más. Pasé días sin dormir, intentando entender qué significaba todo aquello. En teoría, el gas X-23 solo existía en los informes filtrados, pero las lecturas que habíamos recogido coincidían demasiado. Decidí regresar a la zona, esta vez solo. No me atreví a sumergirme, pero tomé muestras del agua superficial. El olor era penetrante, metálico, casi dulce, como el de un combustible viejo. En el laboratorio portátil, las pruebas mostraron trazas de hidrocarburos pesados y algo que no logré identificar. Una partícula que reaccionaba al calor generando un leve resplandor azul. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo ese brillo. Y juro que algunas noches, cuando el viento sopla del este, el aire trae el mismo olor. A petróleo, a hierro, a algo que no debería estar respirando. Y fue entonces cuando comprendí que aquello no era solo un vertido. Era una operación encubierta, y yo acababa de convertirme en parte de ella. Pasaron semanas desde mi regreso. Intenté volver a mi rutina, pero ya nada olía igual. Todo tenía ese aroma a combustible rancio, incluso el aire del laboratorio. Pensé que tal vez mi mente lo exageraba, que el miedo me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, una madrugada, al encender el ordenador, apareció otra carpeta en el escritorio. No tenía nombre, solo un icono de advertencia. Dentro, nuevos documentos. Eran informes actualizados, con fechas recientes, y uno de ellos, marcado como Leak 7B, hablaba de microfisuras en las bóvedas de contención del gas X-23. El texto estaba lleno de tecnicismos, pero una palabra se repetía en los márgenes, escrita a mano, como una nota apresurada: inhalación. Entre los archivos había imágenes satelitales. En ellas se veían nubes densas, deformes, desplazándose desde el Mediterráneo oriental hacia el sur de Europa. Los informes estimaban una dispersión en cuestión de semanas. Según sus cálculos, los compuestos no alcanzarían niveles letales para humanos, pero los márgenes de error estaban marcados como inaceptables. Los autores firmaban con iniciales C, M y H, D. Busqué esos nombres en registros públicos, en bases de datos científicas, incluso en redes profesionales. No existían. Intenté contactar con colegas del ámbito ambiental.
Algunos me escucharon con escepticismo, otros me advirtieron que no siguiera hablando de eso. Uno de ellos, un periodista italiano llamado Luca Ferrani, se interesó realmente. Había escrito sobre vertidos encubiertos en el Adriático. Me pidió los archivos y se los envié cifrados, con una contraseña que solo él y yo conocíamos. 3 días después, su correo dejó de existir. Su número de teléfono también. Busqué su nombre en los registros de prensa. Nada. Era como si se lo hubiera tragado el mar. Empecé a sentirme vigilado, aunque sabía que eso sonaba paranoico. Aún así, cada vez que abría el portátil, notaba pequeños cambios. Carpetas movidas, fechas alteradas, accesos remotos. Un día, el ventilador del ordenador se encendió solo, sin motivo aparente, y una línea de texto apareció en la pantalla negra. Observation extended. Phase 2 initiated. No supe si era un virus o algo más. Mientras tanto, mi salud comenzó a deteriorarse. Dolores de cabeza intensos, un pitido constante en los oídos, dificultad para concentrarme. Mi piel olía a metal, incluso después de ducharme. Pensé que podía ser contaminación química de las muestras, pero los análisis médicos no mostraron nada anormal. Una noche, incapaz de dormir, revisé las grabaciones del dron una vez más. Creí que estaban dañadas, pero al aplicar un filtro de sonido, escuché algo nuevo. Un silbido bajo y repetitivo, como una exhalación. Lo analicé con un espectrograma. El patrón se repetía cada 3 segundos, con una frecuencia demasiado regular para ser un fenómeno natural. Seguí buscando en los documentos filtrados hasta que encontré una coincidencia. En un informe titulado Deep Core Leak 12B, se mencionaba que el gas X-23, al escapar bajo presión, generaba vibraciones en las paredes metálicas de las estructuras submarinas, produciendo un sonido que podía captarse con micrófonos de baja frecuencia. No era ruido ambiental, era el contenedor colapsando. Al final del texto, una nota añadida a mano decía: emisiones previstas para alcanzar superficie antes de fin de año. El archivo estaba fechado en enero, y yo lo estaba leyendo en octubre. Intenté contrastar la información con fuentes oficiales. Me puse en contacto con la Agencia Europea de Medio Ambiente. Nunca respondieron. Llamé al Instituto Oceanográfico, a varias universidades. Algunos fingieron no saber de qué hablaba. Otros me recomendaron no seguir insistiendo. Incluso recibí un correo de una dirección gubernamental genérica que decía: el asunto que menciona no existe en los registros públicos. Evite difundir información sin fundamento. Ni una firma, ni un nombre. Días después, mis grabaciones fueron borradas de forma remota. Lo vi en directo. Cada archivo desaparecía uno a uno, con un pequeño sonido seco, como si el disco duro respirara antes de morir. Desde entonces, decidí guardar copias en un pendrive aislado, escondido en un cajón, lejos de todo lo que tuviera conexión. Al mismo tiempo, el clima comenzó a cambiar. No me refiero al tiempo meteorológico normal, sino al aire. Algunos días el viento traía un olor denso, parecido al ozono, que irritaba los ojos y dejaba un sabor metálico en la boca. En las playas del sur, los pescadores empezaron a encontrar peces con llagas oscuras y caparazones de cangrejo corroídos. En los foros de biología marina se hablaba de una proliferación de bacterias anaeróbicas nuevas, pero nadie daba explicaciones claras. Lo más inquietante era que los medios no decían nada, ni una mención, ni una línea. Una tarde, mientras revisaba mis notas, me di cuenta de que algunos párrafos que yo mismo había escrito estaban cambiados. Palabras sustituidas, frases reordenadas, como si alguien las hubiera reescrito en mi propio ordenador. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. Entonces vi algo reflejarse en la esquina inferior del monitor. Mi rostro, pero con la mirada perdida, sin parpadear. Me asusté al reconocer en mí la misma expresión que veía en los científicos de los informes. Esa mezcla de agotamiento y rendición. Pasaron los meses y, en silencio, comenzaron a aparecer pequeñas noticias desperdigadas. Aumento de concentraciones de gases en zonas costeras. Problemas respiratorios en poblaciones cercanas al mar.
mortandad de aves migratorias. Siempre explicaciones técnicas, superficiales, desprovistas de contexto. Pero yo sabía lo que era. Había leído los informes originales. El gas X-23 ya estaba escapando. Se había dispersado por la atmósfera, mezclado con el aire, invisible e imposible de rastrear. Según las simulaciones, sus compuestos no solo alteraban tejidos biológicos, sino que interferían con la memoria a largo plazo. No lo suficiente para borrar recuerdos de golpe, sino para desgastarlos poco a poco, hasta que la gente empezara a olvidar lo que había pasado, lo que había leído, lo que había visto. Y ahora todo encajaba. Los periodistas que desaparecían, los nombres que ya no existían en registros, las grabaciones que se borraban solas. No era censura, era algo más sutil, una erosión de la memoria colectiva, una contaminación invisible, más peligrosa que cualquier vertido físico. Hoy, mientras grabo este relato, siento el mismo pitido en mis oídos. A veces me cuesta recordar detalles concretos, coordenadas, fechas, incluso mi propio orden de trabajo. Me despierto con un sabor metálico en la boca y el olor a petróleo vuelve, aunque no haya nada cerca. Puede que el gas ya esté aquí. Puede que ya estemos respirándolo todos. Los satélites lo llaman actividad térmica inusual en el Mediterráneo Oriental. Los comunicados oficiales dicen que es una emisión natural de metano, pero no lo es. He leído los archivos originales. He visto las imágenes. Sé lo que hay bajo ese mar. No puedo probarlo, porque cada vez que intento hacerlo, algo o alguien borra las huellas. Pero tú estás escuchando esto, y mientras lo hagas, aún hay una posibilidad de que quede constancia. Quizás pronto nadie recuerde esta historia, ni mi nombre, ni los informes, ni siquiera la palabra Petracore. Solo quedará el mar, enfermo y un olor que no se va nunca. Si has llegado hasta aquí, significa que aún recuerdas lo que has escuchado. Antes de que el olvido te alcance, deja tu like, suscríbete y comenta qué opinas sobre lo que se esconde bajo el mar. Tal vez, entre todos, podamos evitar que esta historia desaparezca también. Siempre he sido un hombre curioso. Uno de esos que no se conforma con respuestas simples, que quiere mirar detrás de la cortina, aunque sepa que podría arrepentirse. Mi vida en apariencia era tranquila y cómoda. Un trabajo estable como ingeniero de redes, un apartamento en Silver Lake y amigos con los que salir de vez en cuando. Sin embargo, había un vacío que ninguna rutina ni seguridad podían llenar. Las noches se hacían interminables, los días se repetían como copias idénticas, y una sensación de inquietud me consumía poco a poco. Me sentía atrapado en un laberinto invisible, buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. Era el verano de 2018. Con 35 años, la juventud ya me había abandonado, y la rutina amenazaba con convertir mis días en un gris permanente. Pasaba horas navegando sin rumbo, saltando de un sitio web a otro, siempre buscando algo que rompiera la monotonía, algo que me hiciera sentir vivo. Fue entonces cuando la curiosidad me llevó a lo más profundo de la red, la Deep Web. Había oído rumores, historias de horror que circulaban en foros clandestinos, pero nunca me había atrevido a explorar. Aquella noche, sin embargo, sentí un impulso que no podía ignorar. El calor de Los Ángeles entraba por la ventana, mezclándose con la luz amarilla de la lámpara de mi escritorio. La ciudad parecía dormir, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Mis dedos temblaban ligeramente sobre el teclado. Solo curiosidad, me repetí, aunque sabía que la advertencia era inútil. Conocía lo básico. Tor, direcciones encriptadas, capas de anonimato. Pero incluso con ese conocimiento, había algo inquietante en la idea de abrir puertas que nadie debía abrir. Tras horas de búsqueda, entre enlaces rotos y foros olvidados, apareció algo que capturó mi atención. Un nombre que parecía susurrarme desde la oscuridad misma de la red. Dark Fist. El nombre me erizó la piel y aceleró mi corazón. La URL estaba encriptada,
y descifrarla fue como resolver un acertijo prohibido. Un pequeño triunfo que me hizo sentir un vértigo que no había sentido en años. Cuando finalmente presioné Enter, la página comenzó a cargar lentamente, como si dudara en permitirme entrar. La pantalla se iluminó con letras rojas sobre un fondo negro. Bienvenido a Dark Feast. Prepárate para una experiencia que desafiará todos tus límites. El diseño era minimalista, pero cada elección de color, cada tipografía, parecía calcularse para provocar inquietud. No había imágenes que suavizaran el mensaje, solo oscuridad y un aire de amenaza implícita. El menú ofrecía opciones que me helaron la sangre: contratos de hackeo, mercado negro, experiencias extremas y la cena final. Esa última opción brillaba con un atractivo inquietante, como una tentación que sabía que debía evitar, pero no podía. Hice clic y me encontré con descripciones que me hicieron retroceder instintivamente, aunque mis ojos no podían dejar de leer. Los textos describían preparaciones detalladas de un festín macabro, en el que las víctimas no eran solo torturadas, eran transformadas en ingredientes de una ceremonia grotesca. Cada palabra estaba redactada con precisión científica, como si fuera una receta gourmet. La náusea se mezclaba con un morbo que me empujaba a seguir leyendo. Mientras intentaba procesar lo que estaba viendo, noté que el sitio tenía un formulario al final de la página. ¿Quieres asistir a nuestra próxima cena? Llena este formulario para obtener tu invitación. La mente me decía que era un delirio virtual, un juego de terror, pero algo en mi interior me instaba a continuar. La curiosidad se había convertido en un fuego imposible de apagar. Redacté un mensaje anónimo, frío y distante, fingiendo una investigación académica, y lo envié. Horas más tarde, mi correo electrónico sonó con un mensaje cifrado. Para confirmar tu interés, conéctate a nuestra sala de chat privada a las 11 de la noche. Mi corazón se aceleró. La espera fue insoportable. Cada minuto me hacía cuestionar mi propia cordura. ¿Qué tipo de personas se reunirían allí? ¿Qué tan lejos podría llegar este juego antes de que ya no fuera solo virtual? A las 11 en punto, la ansiedad me empujó a conectarme. La sala de chat estaba vacía, solo una línea parpadeando en blanco, un espacio vacío que parecía observarme de vuelta. Esperé, conteniendo la respiración, mientras el silencio se hacía insoportable. Entonces, apareció el mensaje. Tu prueba comienza ahora. Mi pantalla cambió y un enigma técnico apareció ante mí. No era solo un reto, era una prueba que exigía todo mi conocimiento como ingeniero de redes. Mientras trabajaba frenéticamente para resolverlo, sentí que algo más estaba sucediendo. La computadora parecía latir, vibrar con una presencia invisible, y las luces de la pantalla crepitaban como si respiraran. Y entonces aparecieron las primeras imágenes, borrosas al principio, luego cada vez más nítidas, escenas de dolor, de rituales que desafiaban toda lógica. Mi estómago se revolvía, pero no podía apartar la mirada. Cada imagen venía acompañada de un texto detallado que describía la captura y el destino de las víctimas. Era como mirar un abismo, un lugar que no estaba destinado a ser visto por ojos humanos, y aún así, yo estaba allí, atrapado. La pantalla comenzó a llenarse de mensajes intermitentes, preguntas directas, personales, escalofriantes. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Cómo elegirías a los próximos participantes? Mi mente intentaba huir, pero cada palabra me arrastraba más adentro, como si la curiosidad y el terror se hubieran fusionado en una sola fuerza irresistible. No sabía cuánto tiempo pasó allí, frente a la pantalla, entre el miedo y la fascinación. Una cosa era segura, lo que había descubierto no era un juego. Dark Feast no era solo un sitio web, era una puerta hacia algo mucho más grande y oscuro, algo que había comenzado a involucrarme de manera irreversible y del que no estaba seguro de poder escapar. Mi respiración era irregular, casi un grito contenido, mientras intentaba concentrarme en el enigma técnico que había aparecido en la pantalla. Cada vez que resolvía un paso, nuevas imágenes aparecían, más claras y perturbadoras que las anteriores. Figuras encapuchadas, rituales en habitaciones oscuras,
víctimas inmóviles cuyos ojos reflejaban un terror absoluto. Sentí que la habitación se hacía más pequeña, que las paredes se acercaban y la luz de la pantalla me quemaba la cara. Era como si el propio Dark Fist quisiera que me sintiera atrapado, vigilado, indefenso. De repente, un mensaje rojo apareció. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de las víctimas? ¿Cómo elegirías a los próximos participantes? Mi corazón se detuvo. La pregunta era directa, personal, imposible de ignorar. La lógica me decía que era un juego macabro, un experimento psicológico, pero algo dentro de mí entendía que, de alguna manera, era real. El miedo se convirtió en un peso físico sobre mi pecho. Mi mente buscaba una salida, pero no había escapatoria. Estaba encerrado entre el teclado y la pantalla, con esa línea parpadeando que parecía juzgar cada uno de mis pensamientos. Intenté apagar la computadora. Nada. La pantalla parpadeó y luego se apagó por completo, dejando solo un mensaje rojo. Tienes 24 horas para demostrar tu interés o enfrentarás las consecuencias. Sentí un frío recorrerme la columna vertebral. Cada sonido en la habitación, el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, parecía amplificado, como si alguien estuviera ahí, observándome, esperando. En un impulso llamé a un antiguo colega del FBI. Su voz al otro lado del teléfono era un bálsamo momentáneo, pero cuando le conté lo que había visto, su tono se volvió grave. Dark Fist no era solo un sitio perturbador, era parte de una red internacional de hackers, traficantes y caníbales. El FBI llevaba años tras ellos, pero los líderes eran fantasmas, imposibles de rastrear. Si ya accediste, estás involucrado, me dijo, y sentí que esas palabras me quemaban más que cualquier amenaza. Pasé la noche en vela, revisando cada dispositivo que tenía, cambiando contraseñas, revisando cámaras y redes. Cada sonido, cada sombra en mi apartamento me hacía sobresaltar. La paranoia se instaló como un huésped permanente. Incluso cuando intentaba distraerme, mi mente volvía una y otra vez a las imágenes de la pantalla, a los ojos de las víctimas, a la línea roja parpadeante que me hablaba directamente. A la mañana siguiente, intenté volver a dormir, pero era imposible. Cada movimiento que hacía parecía observado. Cuando salía a la calle, cualquier persona que pasaba por mi lado podía ser un participante más de esa red, un vigilante de Dark Fist. Pensé sin poder evitarlo. Sentí miedo incluso de mi propia sombra. En los días siguientes, recibí más correos cifrados, mensajes breves, crípticos, que parecían saberlo todo. Sabemos que viste, sabemos que te quedaste mirando. 24 horas más para decidir. Cada correo era un golpe al estómago, un recordatorio de que no estaba solo. Incluso mi propio correo electrónico parecía estar vigilado. Decidí tomar una decisión extrema. Desconecté todo, eliminé el historial, reformateé mi computadora y me mudé de apartamento. Cada caja que transportaba era un ritual de limpieza, pero el miedo no se iba. Cada ruido, cada sombra, cada mirada ajena parecía un recordatorio de que no podía escapar de lo que había visto. Dark Fist finalmente cayó poco después, desmantelado por las autoridades, pero para mí la caída no significó liberación. El eco de la red sigue vivo en mi mente. Los horrores que presencié no se borran con un clic ni con un cambio de dirección. Cada vez que cierro los ojos, las imágenes vuelven, mezcladas con la sensación de vigilancia constante. La curiosidad que una vez me llevó a buscar lo prohibido, ahora me mantiene alerta, paranoico, consciente de que hay cosas que nunca deberían ser descubiertas. A veces me pregunto si alguien más fue elegido, si la red sobrevivió en rincones que nunca llegarán al ojo de la ley. Y aunque la vida sigue, aunque intento aparentar normalidad, sé que una parte de mí permanece atrapada en aquella noche, frente a la pantalla roja, con la línea parpadeando y las palabras que nunca olvidaré. Tu prueba comienza ahora. Nunca pensé que alguien como yo pudiera llegar a desear algo tan mortal, hasta que lo vi por primera vez en la pantalla. Siempre he sido curioso, no por afición a lo ilegal,
sino por la fascinación que me producen los límites de lo que el mundo normal te deja tocar. Fue en una noche aburrida de otoño de 2023, sentado frente a mi ordenador, cuando la tentación me golpeó de frente. La Deep Web. Había leído sobre ella, sabía que existía, pero no entendía del todo lo que significaba hasta que crucé el primer umbral. Al principio todo parecía un laberinto sin sentido, lleno de foros que nadie más podía encontrar y mercados que desaparecían tan rápido como aparecían. Cada enlace me pedía un cuidado extremo, instrucciones cifradas que debían seguirse al pie de la letra, advertencias sobre seguridad y anonimato que me hacían sentir que estaba jugando con fuego. Y aún así, algo dentro de mí me empujaba a avanzar. Fue en uno de esos foros que vi algo que me dejó helado. Un mensaje corto, casi anónimo, que hablaba de armas. No de armas comunes ni de coleccionista, sino de piezas fabricadas a medida, con detalles que solo un verdadero artesano podía dominar. Lo que más me llamó la atención fue la frialdad con la que describían cada una. Balística exacta, peso, materiales, silencio del disparo, eficacia en distintas distancias. Era como si cada arma tuviera personalidad propia, pero al mismo tiempo fuera solo una extensión de un plan calculado. El primer contacto no fue sencillo. Me pidieron pruebas de que sabía de lo que hablaba, que entendiera los riesgos y las reglas de su mundo. Les envié fotografías de mi equipo de seguridad digital y algunos certificados falsos que había aprendido a generar en foros de hackers. Fue suficiente. Me dieron acceso a un catálogo que no estaba disponible para nadie más. Cada arma tenía un nombre inquietante y un historial técnico que hacía que mi mente se acelerara. Rifles que podían disparar sin casi hacer ruido. Pistolas con mecanismos que garantizaban precisión extrema. Cuchillos creados con acero especial que cortaban casi todo sin esfuerzo. Pasé horas observando cada imagen, cada descripción, tomando notas mentales sobre cómo funcionaban y lo que representaban. La emoción se mezclaba con un miedo que no podía nombrar. No era miedo a ser atrapado, no todavía. Era miedo a lo que significaba tocar algo tan definitivo. Algo que podía cambiar tu vida o acabar con ella en segundos. Pero no podía apartar la mirada. Decidí probarlo. Mi primera compra fue un rifle personalizado. No hubo transacciones normales, ni correos electrónicos convencionales, ni envíos habituales. Todo se hacía con criptomonedas, chats temporales y códigos que desaparecían en minutos. Me dieron instrucciones precisas sobre dónde recogerlo, en un almacén aparentemente abandonado a las afueras de la ciudad. Al llegar, la noche parecía más silenciosa de lo normal. Cada paso hacia la puerta me hizo sentir que estaba cruzando un límite invisible. Dentro, el paquete esperaba sobre una caja de cartón. Lo sostuve entre mis manos, sintiendo la textura del metal, la promesa de poder y la amenaza implícita de su existencia. La mezcla de excitación y terror me recorrió de arriba abajo, un escalofrío que aún hoy recuerdo con claridad. Los días siguientes fueron extraños. No hubo celebraciones ni orgullo por la compra, solo una sensación constante de vigilancia, de que mi acción había activado algo que yo no comprendía del todo. Los mensajes empezaron a llegar de manera irregular, con consejos técnicos, análisis de mis elecciones y comentarios sobre mis decisiones. No eran amenazas ni promesas vacías, simplemente observaciones calculadas. Y me di cuenta de que no hablaban de Jack, sino del comprador, de alguien que había entrado en un juego mucho más grande de lo que podía imaginar. Cada contacto me atraía más profundo. Me ofrecían armas aún más complejas, componentes que podían ensamblarse de manera casi quirúrgica, mejoras que convertían un arma normal en algo casi letal por diseño. Me sentía atrapado entre la fascinación y el miedo. Cada vez que encendía el ordenador, mi corazón se aceleraba, sabiendo que podía encontrar algo que me hiciera desearlo todavía más, pero también sentir un terror que no podía explicar. Recuerdo una noche en que, mientras revisaba los nuevos mensajes, un enlace me llevó a un vídeo. No era una demostración explícita de violencia, sino un registro técnico. Un arma disparando a través de varias pruebas, la cámara lenta captando cada movimiento del proyectil, el rebote, la precisión.
Era hipnótico y perturbador. No podía apartar los ojos y, al mismo tiempo, quería cerrar todo y correr lejos. Pero la curiosidad me mantenía pegado a la pantalla. En ese instante comprendí algo. No había fantasmas, no había policías ni persecuciones. El terror era real y estaba contenido en la lógica fría de gente que operaba con precisión absoluta. Mi vida cotidiana empezó a mezclarse con la de estos fabricantes invisibles. Cada sonido de la calle, cada coche que pasaba, incluso las sombras de la noche, me hacían sentir observado. La paranoia crecía, pero no de manera irracional, sino como un subproducto de la conciencia de que estaba jugando con algo que podía salirse de control en cualquier momento. Y sin embargo, no podía dejarlo. La línea entre curiosidad y obsesión se desdibujaba a cada nuevo mensaje, a cada arma nueva, a cada detalle que estudiaba y memorizaba. Esa fue la primera parte de mi descenso. La noche en que toqué por primera vez lo prohibido, la primera sensación de que había entrado en un mundo donde la fascinación por el poder y el miedo se mezclaban hasta confundirlo todo. Y lo peor es que sabía que no había marcha atrás. Después de mi primera compra, la sensación de peligro no desapareció, se intensificó. Los mensajes que llegaban eran cada vez más precisos, más detallados, como si alguien estuviera estudiando cada aspecto de mi rutina, mis horarios, mis decisiones. No eran amenazas ni advertencias, eran análisis fríos, casi clínicos, sobre cómo yo interactuaba con ellos, sobre cómo manejaba mis miedos y mis impulsos. Cada frase estaba cuidadosamente medida para mantenerme alerta, para que nunca me relajara, para recordarme que estaba dentro de un sistema que operaba a sus propias reglas. Comencé a notar patrones extraños. Cada vez que pensaba en salir del juego, al instante aparecía un mensaje que hacía que reconsiderara. No pedían nada de mí, solo me ofrecían la opción de seguir explorando. Pero había algo en su tono, en la forma en que construían la conversación, que te hacía sentir que retroceder era un error. Empecé a preguntarme si esto era realmente un mercado de armas o un experimento psicológico, diseñado para medir cómo un ser humano responde al miedo y al deseo. Las armas siguientes eran más sofisticadas y, al mismo tiempo, más perturbadoras. Me ofrecieron piezas de personalización que convertían un simple rifle en una máquina de precisión quirúrgica, armas que podían disparar varias veces sin apenas hacer ruido. Sistemas de carga y disparo que parecían diseñados por ingenieros obsesionados con la perfección. Había un método en su locura. Cuanto más avanzaba, más difícil era detenerse. Más dependiente me volvía de ese conocimiento prohibido. Una noche, mientras revisaba un nuevo catálogo, me encontré con un mensaje que me hizo detener la respiración. No contenía palabras, solo una serie de imágenes que mostraban un proceso de ensamblaje de un arma desde piezas individuales. Cada imagen era detallada hasta el extremo. Tornillos diminutos, metales especiales, mecanismos de seguridad manipulados para aumentar la letalidad. Me senté allí, paralizado. No era el arma lo que me aterrorizaba, sino la precisión y el control con el que operaban. Cada paso estaba calculado para inducir fascinación y miedo al mismo tiempo. Con el tiempo, mi vida cotidiana comenzó a desdibujarse. Caminaba por la calle y contaba los pasos de la gente, los movimientos de los coches, cómo se reflejaba la luz en los objetos, como si cualquier detalle pudiera ser información para ellos, como si todo el mundo fuera parte de un gran experimento. No había cámaras visibles, ni sombras extrañas, ni sonidos fuera de lugar. Todo era normal, demasiado normal. Y esa normalidad era la que te volvía vulnerable. Empecé a hablar de esto con pocas personas, pero nadie entendía. Los amigos veían un simple interés por la tecnología, por la curiosidad, por algo distinto. Nadie podía comprender la profundidad del abismo al que me había asomado. Incluso en casa, sentía que cada habitación tenía un eco distinto, que cada sonido de la ciudad podía contener un mensaje que no estaba destinado a mí. O quizás sí. Hubo un momento en que recibí un mensaje que me dejó sin aliento. No era un consejo, ni un catálogo, ni un análisis técnico. Era una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Y no era retórica.
Sentí que la respuesta podía definir no solo mi relación con este mundo, sino también la manera en que me vería a mí mismo para siempre. Esa pregunta se quedó conmigo durante días, alimentando un miedo que se mezclaba con la excitación. No sabía si quería responder o huir, si quería cerrar la ventana y olvidarlo todo, o adentrarme más profundo en la oscuridad. Entonces empecé a recibir pedidos de pruebas. No armas, sino tareas. Comprobar reacciones, seguir instrucciones técnicas, ensamblar piezas y reportar resultados. Cada prueba era simple, casi anodina, pero siempre con un nivel de precisión que no podía ignorar. Si fallabas no había castigo visible, pero sí una sensación de desaprobación implícita, como si la red invisible que te observaba hubiera detectado tu debilidad. Cada error te hacía sentir que estabas siendo evaluado, medido en algo más profundo que la habilidad o el conocimiento. Tu miedo, tu curiosidad, tu capacidad de obedecer sin cuestionar. La paranoia se volvió una compañera constante. Revisaba mi correo, mis chats efímeros, incluso los mensajes borrados por si había pistas. Cada sonido en la calle, cada sombra que pasaba cerca de mi ventana, me recordaba que estaba atrapado en un juego silencioso donde no había reglas visibles. Y aún así, no podía dejarlo. Cada vez que cerraba el ordenador, sentía un vacío que solo podía llenar volviendo a abrirlo, volviendo a mirar los catálogos, volviendo a tocar, aunque fuera virtualmente, lo prohibido. Una noche me encontré frente a un catálogo completamente nuevo. Había armas que no había visto antes, con nombres y códigos que sugerían poder absoluto, eficiencia sin límite. Respiré hondo y por un instante quise cerrar todo y salir corriendo. Pero algo dentro de mí se resistió. Quería tocarlo otra vez, sentir esa mezcla de miedo y fascinación, experimentar hasta dónde podía llegar antes de perder el control. Y en ese momento comprendí que el verdadero terror no estaba en las armas ni en la Deep Web en sí. Estaba en la gente que operaba detrás de todo eso, en su capacidad de manipular miedo y deseo con precisión quirúrgica, en la sensación de que ellos podían verte, aunque tú no pudieras verlos. En la Dark Web no hay monstruos, no hay desapariciones ni fantasmas. El horror está en la lógica fría, en la perfección silenciosa, en la certeza de que una línea, un simple clic, puede cambiarlo todo. Yo ya había cruzado esa línea y no había vuelta atrás. No debía hacer clic en comprar. Durante años he construido mi canal explorando lo extraño, lo prohibido, pero todo lo anterior era teatro, sombras en la pared para entretener. La Deep Web era la última frontera, el único sitio que aún me daba miedo de verdad, y por eso mismo tenía que adentrarme. Para el directo necesitaba algo tangible, algo físico que pudiera enseñar. No quería leyendas, quería un trofeo. Y lo encontré en un foro podrido, escondido bajo capas y capas de encriptación. Un hilo con solo 3 respuestas. Se llamaba La Caja del Susurro. La descripción era vaga, deliberadamente inquietante. Contenedor sellado, origen desconocido, quien lo abre cambia, no apto para mentes débiles. Pero fue el precio lo que me enganchó. 100 euros. Una miseria. Como pagar por una caja de zapatos llena de basura, o como pagar por una bala con tu nombre grabado. Cuando llegó, me sorprendió lo anodina que parecía. Un paquete marrón, de esos que recibes de Amazon, sin remite. Al cogerla, noté el peso. Era demasiado pesada para su tamaño, como si estuviera llena de plomo. La saqué y la coloqué sobre mi mesa. Era de un metal gris apagado, frío al tacto incluso en la habitación caldeada. No tenía juntas, ni cerraduras, ni hendiduras. Era un prisma perfecto e impenetrable, y en una de sus esquinas, unos grabados que parecían un cruce entre matemática alienígena y un SG plano. Los primeros directos fueron un éxito. La gente flipaba. La golpeaba con un martillo y no dejaba ni un rasguño. La acerqué a un soplete y el metal ni siquiera se calentó. Era completamente inerte. Empecé a llamarla mi ladrillo cósmico. Pero la novedad empezó a desgastarse. La audiencia pedía acción. Querían que la abriera, y yo no tenía ni idea de cómo.
Fue entonces cuando empezaron los pequeños fallos. Mi ratón láser dejó de funcionar durante un directo. La pantalla secundaria se puso en negro un segundo. Cosas que atribuí a la mala suerte. Pero luego, una noche, después de apagar las cámaras, oí el primer susurro. No era un sonido que llegara a mis oídos. Era más bien una vibración en los dientes, un eco dentro de mi cráneo. Un run-run mecánico y bajo, como el de un servidor en otra habitación. Apagué todos los aparatos, uno por uno. El sonido no solo continuó, sino que parecía latir al unísono con el pulso en mis sienes. La obsesión se apoderó de mí. Dejé de preparar otros contenidos. Pasaba horas mirando la caja, grabándola con distintas cámaras, esperando que hiciera algo. Dormía en el sofá del estudio y me despertaba con la sensación de que ese susurro había formado palabras en mis sueños. Palabras que no podía recordar, pero que me dejaban la boca seca y el corazón encogido. La gota que colmó el vaso fue el agua. Fui a la cocina a por un vaso y el grifo empezó a soltar un hilo de agua sucia, espesa, que olía a metal y a quemado. Al mismo tiempo, el susurro en mi cabeza se intensificó hasta doler. Corrí al estudio y vi, con el estómago hecho un nudo, que el polvo negro y fino que se había acumulado alrededor de la base de la caja, un detalle que había ignorado, ahora formaba un patrón. Un patrón idéntico a la red de tuberías de mi edificio. No era aleatorio, estaba interactuando. Estaba aprendiendo de su entorno. La rabia y la frustración, mezcladas con el miedo, me hirvieron la sangre. En un arranque de locura, agarré la caja con ambas manos. Ya no era fría, estaba tibia, casi viva. La sacudí con todas mis fuerzas, gritándole a la cara. ¿Qué coño eres? Dime qué quieres. Y entonces el mundo se detuvo. El zumbido cesó de golpe. El silencio fue tan absoluto que noté el aire pesado sobre mi piel. Y en ese vacío, un clic. Un sonido limpio, preciso, como el de un mecanismo de alta precisión. Miré la caja. La línea de luz era delgada como un cabello y recorría la parte superior. No emitía calor ni brillo. Solo era una línea de pura ausencia. Mi sangre se heló. El directo tenía que encender el directo. Esto ya no era un juego. Esto era real. Y si algo me iba a pasar, que al menos quedara grabado. Se está abriendo. Dios mío, después de todo este tiempo, se está abriendo sola. No sé qué hay dentro, pero sé que nada volverá a ser igual. Esto es solo el principio. Si estáis viendo esto, es porque he logrado editar la grabación. El directo se cortó, sí, pero no fue un fallo. Fue un corte limpio, deliberado, como si alguien o algo hubiera pulsado el botón. Cuando la tapa de la caja se retrajo por completo, no hubo un mecanismo. Simplemente, una parte del metal se disolvió. No hubo un sonido, solo ese silencio opresivo, roto por el latido de mi corazón en los oídos. Dentro, el polvo negro y brillante se arremolinaba lentamente, como movido por una corriente invisible. Y en el centro, la esfera, esa cosa que era menos un objeto y más un agujero en la realidad. Absorbía la luz de mis focos, devolviendo solo una oscuridad perfecta, mate. Me acerqué, forzado por una morbosa curiosidad que ahora sé era un error. El susurro regresó, pero esta vez no era un sonido. Era una sensación física, un hormigueo eléctrico que me recorría la nuca y se colaba directamente en mi mente. Y entonces lo vi, no con los ojos. Lo vi dentro de mi cabeza, un esquema técnico de mi propio cerebro, con cada neurona representada como un punto de luz, y junto a él, un flujo de datos imposibles de procesar. La composición química del miedo, el patrón de frecuencias de mi voz, el modelo predictivo de mis siguientes palabras. No eran pensamientos míos, eran datos, y la esfera me los estaba mostrando. No era paranormal, era una intrusión, algo infinitamente más avanzado que nosotros, realizando un análisis de sistemas. El polvo negro cobró vida de repente, saltó de la caja como un enjambre inteligente y se arremolinó sobre mi mesa. En cuestión de segundos, el polvo se compactó
y formó una réplica perfecta y en miniatura de mi micrófono Rode, luego de mi teclado, luego de mi teléfono. Era un escaneo de una precisión aterradora. Pero el horror no empezó hasta que el enjambre se concentró frente a mí y empezó a tomar una forma reconocible. Una mano, mi mano. Cada uña, cada arruga era una copia perfecta en ese polvo siniestro. En ese momento, mi monitor principal se llenó de un código que se escribía solo. No era binario, ni ningún lenguaje que un humano pudiera concebir. Eran los mismos símbolos de la caja. Y debajo empezaron a aparecer palabras en inglés, con una tipografía fría y militar. Análisis de conciencia, 87% completado. Anomalías detectadas en sistema límbico. Procedo a diagnóstico físico. Un dolor lancinante, como una aguja de hielo, me atravesó el brazo derecho. No era un calambre. Era como si alguien estuviera desconectando los cables de un motor, uno a uno. Grité y me separé de la mesa, pero el dolor no cedió. Miré mi mano, sudando frío, y la vi moverse. Mis dedos se flexionaban y extendían con un ritmo mecánico, antinatural, como los de un robot. Yo intentaba con todas mis fuerzas detenerla, pero no respondía. Era como observar una extremidad que ya no me pertenecía. La gente en el chat debía estar enloqueciendo, pero yo ya no los veía. Solo podía ver la esfera, y entendí. No era un artefacto, era un explorador, una sonda de una inteligencia tan lejana y fría que nosotros solo éramos. Biología interesante. Ratas de laboratorio en una jaula llamada Tierra. Y esta caja era el experimento. El texto en la pantalla cambió de nuevo, y un nuevo mensaje heló mi sangre. Sistema nervioso central, acceso concedido, iniciando protocolo de observación profunda. El susurro mental se convirtió en un estruendo. Ya no eran datos, eran órdenes primarias, imposibles de ignorar. Mis ojos se giraron hacia la cámara principal contra mi voluntad. Mis párpados se abrieron de par en par, forzados. Sentí como mis cuerdas vocales se tensaban, y una voz que no era la mía, plana, metálica y terriblemente serena, salió de mi garganta. Eran mis cuerdas vocales, mi boca, pero la voz no era humana. Espécimen designado, Jack, parámetros de conciencia registrados, observación en curso. El contenedor ha cumplido su función. En ese instante, todo se apagó. La esfera, el polvo, todo desapareció. La caja volvió a sellarse, dejando solo un leve olor a ozono y metal caliente. Yo me derrumbé en el suelo, temblando, con la mano todavía palpitando con ese ritmo antinatural. Ahora estoy solo. La policía vino, mis amigos también. Todos piensan que tuve una crisis nerviosa, una alucinación, pero ellos no sienten el zumbido. Ahora es bajo, constante, como el ruido de un ventilador en una habitación silenciosa. Siempre ahí. A veces cuando estoy a punto de dormirme, siento un pequeño clic en mi mente y un recuerdo se vuelve tan nítido que duele. O mi mano escribe una palabra sin que yo lo decida. No estoy poseído, estoy infectado. Mi cuerpo y mi mente son ahora el hardware y ese susurro es el software que alguien o algo instaló. La caja no era el peligro, solo era el medio de entrega. El verdadero terror ya está dentro de mí, aprendiendo, observando y esperando. No era una trampa, era una infección. Y yo le abrí la puerta. Nunca debía hacer clic en comprar. Junto a mi grupo de cazatesoros submarinos hemos pasado años siguiendo rumores, mapas antiguos y coordenadas perdidas. Pero nada nos había preparado para lo que descubrimos aquella noche. Todo comenzó con un enlace críptico que alguien nos envió a través de un foro casi olvidado de la Deep Web. Sin remitente, sin explicación, solo un archivo titulado Las profundidades de We. Lo abrimos en la sala de nuestra base improvisada, un viejo almacén reconvertido en oficina y taller para nuestros buceos. Al principio, parecía un simple PDF con coordenadas, pero había algo extraño.
Las cifras no coincidían con ningún mapa conocido. Eran demasiado precisas, obsesivas, casi rituales. Marta, nuestra experta en cartografía submarina, me miró con los ojos brillantes. Esto no puede ser casualidad. Alguien tuvo que haber estado allí antes y sabe exactamente lo que hace. Luis, nuestro ingeniero de drones, se limitó a asentir mientras escribía notas y programaba los sistemas de exploración. Yo, por mi parte, sentía un hormigueo extraño en la espalda, una mezcla de excitación y miedo que no podía quitarme. Sabíamos que perseguir este tipo de coordenadas podía ser peligroso, pero también sabíamos que no había marcha atrás. Decidimos preparar el equipo con extremo cuidado. Las coordenadas nos llevaban a un lugar en mitad del Atlántico, donde los mapas comerciales solo muestran oscuridad y vacío. No había señales de barcos, islas, ni nada. Solo agua y corrientes frías que hacían que la cubierta del barco crujiera bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos, una niebla espesa se cerró sobre nosotros, silenciosa y pegajosa, como si el océano mismo nos estuviera observando. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era imposible ver más allá de unos metros, y el mar parecía tragarnos poco a poco. Luis lanzó el dron primero. Las imágenes en la pantalla eran inquietantes. Un montículo oscuro sobre el lecho marino, con formas que sugerían estructuras construidas, no naturales. Marta se acercó a la pantalla y murmuró: Esto no aparece en ningún registro histórico. Nadie ha estado aquí en siglos. Intentamos acercar el dron más, pero la señal empezaba a fallar. La corriente y la profundidad interferían. Aún así podíamos distinguir contornos que parecían puertas, pasillos y cofres corroídos por el agua salada, enterrados parcialmente en el barro. A la mañana siguiente nos sumergimos. Cada uno equipado con nuestro equipo de buceo y linternas de largo alcance, nos adentramos en un mundo donde la luz natural desaparecía en segundos. La presión bajo el agua era tangible, aplastante, y la visibilidad apenas superaba los 3 metros. Cada movimiento hacía que sedimentos se levantaran, oscureciendo aún más el entorno. Empecé a notar que, cuanto más nos acercábamos al montículo, más pesado parecía ser el silencio. No había ruidos de animales, no había corrientes audibles, solo nosotros y una sensación creciente de estar invadiendo algo que no nos pertenecía. Al llegar a la entrada de lo que parecía un antiguo barco hundido o una bodega olvidada, Marta comenzó a tomar notas frenéticamente mientras Luis inspeccionaba la zona con su dron portátil. Yo no podía apartar la vista de unas marcas en la pared metálica del montículo. Eran números grabados con precisión, idénticos a las coordenadas que habíamos recibido en la Deep Web. La coincidencia era aterradora. Sentí un nudo en el estómago. Alguien había estado allí antes, pero las marcas no indicaban simple exploración. Era como si alguien hubiera querido dejar una señal, un mensaje o un aviso, pero en un lenguaje que apenas empezábamos a comprender. Mientras explorábamos, el montículo nos reveló detalles que nos dejaron helados. Había cofres medio enterrados, herramientas corroídas por el tiempo, relojes de bolsillo y brújulas oxidadas, objetos que hablaban de vidas obsesionadas con encontrar lo que nosotros buscábamos ahora. Marta levantó un pequeño objeto que parecía un medallón, y su reflejo en el agua nos mostró, por un instante, nuestras caras tensas, con ojos muy abiertos y respiraciones lentas. El aire en nuestros pulmones parecía demasiado escaso, aunque seguíamos respirando de manera normal. Era el miedo en su forma más pura, real y silencioso. Luis intentó tomar una muestra de los documentos que encontramos, pero un fuerte tirón de la corriente nos recordó que estábamos en medio del océano, vulnerables y solos. Movimientos aparentemente pequeños se sentían gigantescos en ese entorno hostil. Intentamos comunicarnos con gestos y señales, pero la sensación de presión aumentaba, como si el mar mismo nos observase, evaluase cada movimiento y decidiera si merecíamos salir con vida. Finalmente, encontramos una abertura más profunda dentro del montículo, un corredor que parecía conducir hacia un espacio central.
Marta inspeccionó una inscripción en la pared y murmuró algo que me heló la sangre. Esto es un mapa dentro de un mapa. Alguien quería que siguiéramos cada paso al pie de la letra. Miré a mis compañeros y todos comprendimos lo mismo. Estábamos frente a algo más que un tesoro. Era una prueba, un desafío silencioso que nos recordaba que la curiosidad tiene un precio. Al avanzar unos metros más, noté un leve temblor en la estructura, pequeños desprendimientos de metal y barro que caían como si el lugar respirase. Cada objeto que tocábamos parecía cargar con la historia de quienes nos habían precedido, obsesionados por las mismas coordenadas, buscando lo mismo que nosotros. El miedo dejó de ser una idea abstracta y se convirtió en presencia, tangible, aplastante. Y allí, en el centro del montículo, frente a un cofre corroído por el tiempo, Marta levantó un pequeño cuaderno sellado con resina marina. Antes de que lo abriéramos, el silencio se volvió absoluto. Ni un burbujeo, ni un sonido del dron, ni siquiera nuestras propias respiraciones parecían romperlo del todo. Era como si el océano nos advirtiera que estábamos cruzando un límite que no deberíamos traspasar. Lo abrimos lentamente. Las primeras páginas mostraban números y mapas que coincidían con nuestras coordenadas, pero había algo en la letra, algo que hablaba de urgencia, obsesión y miedo. No fantasmas ni monstruos, solo miedo humano, real y palpable. Mientras Marta leía, la presión en mi pecho aumentó y supe que esta casa de tesoros no iba a ser solo emocionante, iba a ser perturbadora, porque había algo en esas profundidades que, aunque no fuera sobrenatural, nos recordaba con fuerza que no éramos los dueños de ese lugar, que cada descubrimiento tiene su precio. Cuando Marta abrió el pequeño cuaderno sellado con resina marina, las páginas desprendían un olor a sal y a tiempo detenido. Las anotaciones eran precisas, obsesivas, pero había algo más. Cada línea parecía escrita por alguien que no solo buscaba un tesoro, sino que temía no encontrarlo a tiempo. Nadie hablaba de fantasmas ni monstruos, pero el miedo humano que se desprendía de esas palabras era más aterrador que cualquier criatura. Luis y yo intercambiamos miradas y supe que él también sentía la misma mezcla de fascinación y alarma que yo. Decidimos que habíamos tenido suficiente. Lo que habíamos encontrado era increíble, sí, pero había algo en la atmósfera del lugar que nos decía que seguir explorando sería imprudente. Comenzamos a recoger cuidadosamente los objetos que podíamos transportar. Cada movimiento bajo el agua era calculado, porque incluso un gesto en falso podía hacer que el barro o los sedimentos levantados nos cegaran por completo. Sentía que el montículo respiraba con nosotros, como si fuera un organismo que evaluaba nuestras intenciones. El ascenso fue silencioso y tenso. Ni Marta ni Luis hablaban, nuestras respiraciones resonaban con fuerza dentro de los cascos, y cada burbuja parecía amplificada en aquel silencio pesado. Mientras subíamos, empecé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Marcas de herramientas en el metal corroído, objetos colocados con un orden casi obsesivo, símbolos grabados que parecían advertencias discretas. Todo apuntaba a que no éramos los primeros ni los únicos que habían sentido la necesidad de dejar rastro. Al alcanzar la superficie, el aire del barco nunca me había parecido tan denso. Nos quitamos los equipos sin pronunciar palabra. Cada uno estaba absorbido por sus propios pensamientos, intentando procesar lo que habíamos visto y tocado. Las coordenadas seguían en nuestra pantalla, insistentes, recordándonos que el lugar no era un accidente de la historia, sino un destino planeado, elegido por alguien con intención clara. De vuelta en nuestro almacén, abrimos los cofres que habíamos recuperado. Al principio, la euforia del descubrimiento nos embargó. Monedas antiguas, relojes corroídos, documentos que hablaban de exploraciones olvidadas. Pero pronto la emoción se tornó en un peso silencioso, como si cada objeto contuviera fragmentos de obsesión y miedo de quienes lo habían dejado allí. Cada pieza parecía contar la historia de alguien consumido por la urgencia de alcanzar un objetivo, sin importar el precio. Aquella noche, mientras intentaba dormir, no pude evitar que los recuerdos volvieran a mí.
Soñé con números flotando en la oscuridad del océano, coordenadas que cambiaban solas, mapas que parecían moverse, guiando o engañando a quien los siguiera. Desperté sudando, con la sensación de que aquel lugar, bajo el agua, seguía vivo de algún modo, vigilándonos aunque estuviéramos a cientos de kilómetros de distancia. No había monstruos ni fantasmas, solo la sensación tangible de que habíamos cruzado un límite que nunca debíamos haber traspasado. Durante los días siguientes, el equipo se dispersó para revisar cada objeto y documento con detalle. Marta analizaba los mapas y anotaciones, intentando descifrar la lógica detrás de cada coordenada. Luis estudiaba las piezas de ingeniería y los mecanismos antiguos, mientras yo revisaba cada fotografía submarina y cada grabación del dron. Pero a medida que nos sumergíamos en nuestros propios análisis, la misma sensación persistente nos acompañaba. El miedo humano grabado en esos objetos parecía infectar nuestros pensamientos, como si alguien quisiera que entendiéramos algo muy claro. Hay tesoros que no están hechos para ser descubiertos sin consecuencias. Un día, mientras examinábamos una de las piezas más curiosas, una brújula corroída, Marta me susurró: «Jack, mira esto». La aguja no señalaba norte, sino algo que parecía moverse según nuestras coordenadas, apuntando a un lugar dentro de los mapas que aún no habíamos visitado. No era exacto, solo sugería una dirección, pero fue suficiente para que el aire en la sala pareciera más denso. Todos guardamos silencio. Nadie necesitaba hablar. Cada uno entendía que el mar y los secretos que contenía seguían presentes, aún lejos de nosotros. Con el tiempo nos dimos cuenta de que la verdadera naturaleza del hallazgo no era el tesoro material, sino la forma en que nos había transformado. La obsesión, la urgencia y el miedo que habíamos sentido bajo el agua persistían en nuestra memoria, impregnando cada pensamiento y decisión. Lo que parecía un triunfo, un hallazgo glorioso, se convirtió en una advertencia silenciosa. Hay lugares que, aunque sean reales y humanos, no están hechos para ser conquistados. Nunca volvimos a abrir aquel archivo de la Deep Web. Lo guardamos, lo olvidamos, lo ignoramos. Pero cada vez que miro nuestras fotos submarinas, cada vez que escucho el sonido del mar al romper en la costa, me doy cuenta de que ciertos secretos permanecen vivos y que el océano nunca olvida a quienes se atreven a cruzar sus límites. A veces, por la noche, cuando estoy solo, me pregunto quién dejó aquellas coordenadas y por qué. ¿Era alguien que había estado allí antes que nosotros, consumido por la misma obsesión, dejando pistas para otros? ¿O alguien que quería asegurarse de que aquellos que llegaran no lo hicieran sin comprender el precio de la curiosidad? La respuesta sigue flotando, tan oscura y fría como el océano, recordándome que algunos tesoros no solo se encuentran, sino que te encuentran a ti, y cuando lo hacen, nada vuelve a ser igual. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.